Bien, mis queridos hermanos, ha llegado el momento entonces para poder dar inicio a esta primera sesión. Somos 50 dispositivos conectados. En esta oportunidad tenemos todavía ocasión de seguir compartiendo para que seamos más el día de hoy, aprendiendo de nuestro Creador, de nuestro Redentor. Bien, Amén. el día de hoy tenemos la ponencia Jesús, el Verbo Eterno. Jesús, el Verbo Eterno. Queremos dejar la palabra con el pastor José Ángel Senior en esta noche para la parte expositiva de este tema. Jesús, el Verbo Eterno. Pastor José Ángel, adelante. Muchas gracias, hermano Josué. Permíteme compartir pantalla para que podamos entonces introducirnos a este tema tan importante del día de hoy, Jesús, el Verbo Eterno. Entonces, vamos a hacer algunos ajustes. Yo quisiera saber si se está bien, si se está viendo, hermano. Sí, sí se ve, pastor. Ok, Se hay ve que la... colocarlo en modo presentación, ¿no? Ok. Usted me dirá si ahora está perfecto. Sí, está muy bien, pastor. Ok. Jesús, el Verbo Eterno. ¿Quién es Jesús? Es una pregunta que de entrada nos hacemos. ¿Quién es Jesús? Desde el día de su nacimiento se han desarrollado diferentes conceptos en torno a la naturaleza y la personalidad de Jesús de Nazaret. Para los tres sabios de Oriente, comúnmente llamados los tres Reyes Magos, Jesús era el Hijo de Dios que había nacido en este mundo. Ya para el tiempo de su ministerio en la tierra, se habían desarrollado diferentes conceptos al respecto de quién era Jesús. En Mateo 16, versículo 13, nos dice la palabra de Dios: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías o algunos de los profetas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó Jesucristo a sus apóstoles, a sus discípulos. Y esa pregunta, claro, significa: ¿quién dicen los judíos que es el Hijo del Hombre, o quién soy yo? Él les dice, luego que escucha la respuesta de los apóstoles y discípulos, que unos decían que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, o la reencarnación de Elías, o de Jeremías, o de algún otro profeta. Ahora Cristo le dirige la pregunta directamente a sus 12 apóstoles. Él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que sabemos que por la inspiración del Espíritu Santo vino esa respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Otros conceptos al respecto de la naturaleza y personalidad de Jesús se han desarrollado a través del tiempo y que han tenido un impacto en el adventismo. Y estos son, primero, el arrianismo, teología que deriva del monje Arrio en el siglo IV y que enseña que Jesús, el Logos, fue creado o engendrado por el Padre. Y algunos pioneros estuvieron afectados de esto, creyendo de que Jesucristo, el Logos de Dios, había sido creado o engendrado por el Padre. Otra teología o idea que afectó a algunos pastores de los pioneros fue el adopcionismo, una teología que enseñaba que Jesucristo había sido un hombre, un simple hombre, elevado a la categoría divina por designio de Dios, ya sea en algún momento de ser concebido o a lo largo de su vida o tras su muerte. Y hubieron y hay otros conceptos, pero no vamos a presentarlos todos. Tan solo estamos focalizando, circunscribiendo a las dos doctrinas o teologías que afectaron a nuestro Señor Jesucristo, el arrianismo y el adopcionismo, que tuvieron un impacto, una influencia en la iglesia adventista o el movimiento adventista. ¿Qué enseña la Biblia y el espíritu de profecía a respecto de la naturaleza de Jesucristo? ¿Era Jesús de Nazaret tan solo un hombre bueno, adoptado por Dios en la divinidad? ¿Era Jesús tan solo un profeta enviado de Dios? Introduzcámonos entonces a lo que revela la Biblia y el espíritu de profecía sobre la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a enfocar este estudio de la divinidad o deidad de nuestro Señor Jesús en tres perspectivas y lo vamos a evidenciar. Vamos a evidenciar su naturaleza divina en la perspectiva de su preexistencia. Segundo, sus nombres y títulos. Y tercero, los atributos de Dios. La preexistencia de Jesús. En Miqueas 5, versículo 2, encontramos en el Antiguo Testamento una primera evidencia del profeta Miqueas que dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora, noten bien, y sus salidas han sido desde el principio, y ese principio se remonta ¿a dónde? Desde la eternidad. Entonces, el profeta Miqueas profetiza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habría de nacer en Belén y que habría de ser el Señor en Israel y que su origen es eterno y sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que comenzamos inmediatamente a vislumbrar, ¿no?, y a evidenciar de que Jesucristo, el Hijo de Dios, era eterno en su preexistencia. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, escribió el apóstol Juan otras palabras sumamente evidentes al respecto de la naturaleza divina
y eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, la palabra principio, traducida del griego arqué, que significa origen, punto cero. Dice, en ese principio, cuando nada existía, existía el verbo. Y él no estaba solo, dice que estaba con otro ser, el cual Juan, por inspiración, le denomina Dios. Y sabemos que se refiere al Padre eterno. Y el verbo o la palabra del griego logos, dice, era Dios. Entonces, noten bien, en el principio, en la eternidad, ya existía el logos o el verbo, o lo mismo que decir Cristo. Él no estaba solo, él estaba con Dios. Y comprendemos que se refiere a Dios el Padre. Dice, y el verbo era Dios, es decir, de origen divino. Y noten luego lo que sigue. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 17:5, Jesús dice, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de la existencia del mundo, ya Cristo o el Logos compartía la gloria y todo lo que implica la palabra en la eternidad juntamente con el Padre. En Colosenses 1:17 el apóstol Pablo dice, y él, refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es antes de todas las cosas. La palabra es absoluta, todas. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Entonces, vemos una evidencia clara que nos muestra que Cristo, él existe antes de todas las cosas que han sido creadas. Y él estaba, como vimos a la luz de Juan 1:13, él estaba con Dios el Padre. Otro aspecto que también revela y define la preexistencia divina y eterna de nuestro Señor Jesucristo son los nombres y títulos divinos que han sido atribuidos a él por medio de los profetas. Veamos. En Isaías 7:14 hay un texto que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Entonces, esta es una profecía de Isaías que dice que la Virgen, en este caso fue María, como todos sabemos, habría de dar a luz un hijo. Una virgen habría de concebir y que el nombre se llamaría Emmanuel. En Mateo 1:23, Mateo revela el significado profético de ese nombre, porque en realidad el nombre de pila no fue Manuel, fue Jesús. Pero, ¿qué quiso decir por inspiración el profeta Isaías cuando dijo, y llamará su nombre Manuel? Aquí en Mateo 1:23 dice que el significado es profético
Dios con nosotros. Noten bien, dice Dios con nosotros. Entonces, ese bebé que nació en Belén y creció y luego inició su ministerio y se tornó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, era Dios en la carne, Dios con nosotros. Entonces, a través de los nombres y títulos que le fueron atribuidos a ese niño, a esa criatura, comprendemos que más que una criatura era Dios en la carne y era Dios con la humanidad caída, con nosotros. Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús, que fue el nombre de pila de nuestro Señor Jesucristo, hace referencia y significa Jehová salva, o Jehová es el Salvador. Entonces, ¿qué significa Jesús? Jehová es el Salvador, o Jehová salva. ¿Ya? ¿Por qué? Mateo lo explica, dice, porque Él va a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. En Isaías 9:6 encontramos otros nombres que el profeta le atribuyó a Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Y entre esos nombres alusivos al Mesías, alusivos a nuestro Señor Jesucristo, por medio del profeta Isaías, hay dos que son bien comprometedores, que revelan la divinidad eterna y la preexistencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. El primero es Dios fuerte. El profeta, por la inspiración del Espíritu, le llama Dios. Dice, ese niño que os va a nacer, su nombre será Dios. Pero luego hay otro mucho más comprometedor, Padre eterno. ¿Quién es Cristo? Cristo Jesús es nuestro Padre eterno. ¿Ya? Y el príncipe de paz. En Marcos 1:1 también Jesucristo recibió otro título, otro nombre, principio dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo. ¿Y quién dice él que era? El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. ¿Ya? De modo que en cierta ocasión nos relata Mateo en el capítulo 16, versículo 14, que Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, dijo, cuando Cristo le preguntó a todos los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Simón Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Entonces, por la inspiración del Espíritu, Pedro comprendió la naturaleza divina y eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien él mismo se llamaba el Hijo del Hombre. En Hebreos 1:8 encontramos una evidencia también que dice, mas al Hijo dice, ¿quién está hablando? El Padre. Mas al Hijo dice,
Por el contexto se puede evidenciar que está hablando el Padre eterno. ¿Y qué dice el Padre del Hijo? Dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces el propio Dios eterno, el propio Padre, le atribuye el nombre o el título de la divinidad al Hijo. Dice tu trono, y no dice oh Hijo de Dios, dice tu trono, oh Dios, por siempre y jamás, por los siglos de los siglos. ¿Ya? Entonces, vemos que el testimonio del Padre a respecto de su Hijo, a respecto de la naturaleza de su Hijo, es que él, su Hijo era y es Dios. ¿Ya? En Isaías 44, versículo 6, el profeta Isaías también dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, quien está hablando aquí es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo él a respecto de sí? Dice, yo soy el primero y el postrero. Esa expresión la encontramos también en el Apocalipsis. Hay muchos otros textos o versículos que hacen alusión a la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su naturaleza eterna y divina, como yo soy el alfa y la omega. Es lo mismo que decir yo soy el primero y yo soy el postrero. El alfa es la primera vocal del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. Por lo tanto, yo soy el primero y yo soy el postrero. Es una expresión que aluce a la eternidad, a la existencia eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estudiar un poco sobre los atributos divinos de Jesús. Jesucristo es consustancial con el Padre. Vamos a ver algunas evidencias. Juan 1, 1 y 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. De modo que así vemos que el Hijo es consustancial con el Padre. Dice que en el principio estaban juntos. Hebreos 1:3. Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que comprendió por el Espíritu Santo el apóstol Pablo, y así escribió, que Cristo era, número uno, el resplandor de la gloria del Padre, y número dos, muy comprometedor y significativo, la misma imagen de la sustancia del Padre. Por lo tanto, noten bien, y la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, ¿de qué sustancia? De la sustancia divina, de la naturaleza divina. Así pues, evidenciamos que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es consustancial con el
Padre, ¿ya? En su naturaleza divina. Jesucristo comparte otro atributo de Dios. Dios, el Padre eterno, es omnipotente. Omnipotente, todos sabemos que significa que todo lo puede. Y se evidencia esto a respecto de Cristo en Salmos 33, 6 y 9. Porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él habló y fue hecho, él mandó y se estableció. Por la palabra de Jehová. Lo mismo que decir por el Logos eterno. Lo mismo que decir por nuestro Señor Jesucristo. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cristo tiene existencia propia. Otro atributo divino que solamente lo posee Dios es la capacidad, la facultad de existir por sí mismo. Y siempre ha existido. Nunca fue creado, nunca fue engendrado. En Juan 5:26, Jesucristo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo. Nuestro Señor Jesucristo es tener vida en sí mismo. Entonces, como el Padre le da al Hijo vida en sí mismo. En otra palabra, como el Padre le da al hombre Jesús, el Cristo, vida en sí mismo, ¿ya? Por medio del gran misterio de la encarnación, porque la vida eterna se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret. Lo mismo que decir, el Logos eterno, ¿ya? Que estaba desde la eternidad con el Padre, consustancial con el Padre y por medio de quien el Hijo hizo todas las cosas, ¿ya? El cual tiene vida en sí mismo por medio del gran misterio de la encarnación, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pasó a tener vida en sí mismo también, al igual que el Padre, por medio de la manifestación de la unión de dos naturalezas, lo humano y lo divino. Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la doctrina de la divinidad de Cristo es sumamente tan importante en el plan de la salvación como su naturaleza humana. Entonces, gracias a que el Hijo del Hombre, como él se hacía llamar a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, él era el verbo de Dios eterno encarnado. Entonces, por eso él tiene que, al tener vida en sí mismo, él es la resurrección y la vida. ¿Ya? Y ahí está en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, están centralizadas las esperanzas de resurrección de millones de cristianos que han descansado creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 1:4 dice, en él, entiéndase Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y esa vida que estaba en Cristo era vida eterna. ¿Ya? En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. De modo que
Por eso llegará el día en que los justos resplandecerán en el reino de su Padre. Y nuevamente vamos a reflejar la gloria de Dios, la luz, porque vida eterna es luz, es algo profundo y maravilloso. Entonces volveremos a estar rodeados de mantos de luz que representa la vida eterna que Cristo va a conceder a todos aquellos que le amen y le obedezcan de todo corazón, porque en él estaba y sigue estando la vida eterna. El evangelismo en su página 446 dice: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento. Había estado junto a Dios desde la eternidad. Por lo tanto, Cristo es el Hijo de Dios, número uno, preexistente desde la eternidad y existente en sí mismo. Cristo es omnisciente, otro atributo de Dios. Ninguna criatura lo posee, solamente Dios. Es que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo conoce. Juan 2:25, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, escribió el apóstol Juan. ¿Por qué motivo? Dice, porque él sabía lo que había en el hombre, entiéndase, en la mente humana. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo sabe, ¿no? Y sabía lo que hay en el hombre. Eso es omnisciencia, la cual él la practicó en cierta ocasión en Lucas 6:8. Pero él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía seca la mano: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces, ¿qué conocía Jesús? Y conoce los pensamientos de los fariseos, de los saduceos, de los apóstoles, de todo ser humano. ¿Ya? Y él nos conoce completamente. La deidad de Cristo. Ya estudiamos este pasaje que se encuentra en el Evangelismo, página 446, donde dice claramente que Cristo es preexistente y también es coexistente. Vamos a considerar otra evidencia a la luz del Espíritu de Profecía. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 291, dice: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios. Como dijo la hermana White, como escribió, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió ¿desde cuándo? Desde la eternidad, como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo. Era el comandante de las inteligencias celestiales. Y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Y esto no era robar
a Dios. Entonces, el adjetivo divino ahí, el divino Hijo de Dios, indica que Él es Dios. ¿Ya? Que el Hijo de Dios es Dios, de la misma sustancia, de la misma naturaleza, con los mismos atributos, no creado, ¿ya? No creado, no divinamente engendrado tampoco, ¿ok? Y lamentablemente en el adventismo hay ideas erróneas al respecto de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algunos adventistas en la actualidad creen que nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre. Es un tipo de semiarrianismo, ¿ya? Entonces Cristo fue engendrado por el Padre, pero en la perspectiva de su humanidad, en su naturaleza humana, pero no la naturaleza divina. Lo divino es divino, preexistente, coexistente y existente en sí mismo, junto al Padre eterno desde la eternidad. Otro testimonio dice, el mundo fue hecho por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, no tenga razonamiento inspirado de la sierva del Señor. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era, noten el término que utiliza la sierva del Señor, esencialmente Dios. Y en el sentido más elevado, era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. ¿Ya? Entonces, Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado del término, era con Dios desde toda la eternidad. En el deseado de todas las gentes, en la página 11 dice, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. ¿De cuáles días? Desde los días de la eternidad. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Así, mis amados hermanos, hemos concluido el estudio de hoy, Jesús, el Verbo eterno, y pudimos evidenciar a la luz de su preexistencia, de las evidencias que señalan su preexistencia, a la luz de los títulos y nombres que él posee, y a la luz de los atributos de Dios, que Jesús, el Verbo eterno, valga la redundancia, es el gran Dios eterno. Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén.